Buenos días a todos. Bien, en nombre del director regional de educación, Dionisio Pintado Sandoval, vamos a comentar lo que hemos escuchado en la mañana. Para nosotros en la región Piura, el tener un proyecto educativo nacional fue algo interesante de tener algunos lineamientos, algunos objetivos por donde tenía que iniciarse un trabajo en la educación a nivel nacional. Pero para la región Piura permitió la movilización de todos los actores vivos de la sociedad y de los sectores. Ahí fue muy importante que el proyecto educativo regional en Piura fuera liderado por el Consejo Participativo Regional, el COPARE. Si ustedes analizan el documento del PER de Piura, el promotor es el COPARE, que lógicamente coordinó con todas las organizaciones y todos participamos. Muchos de ellos están hoy día acá, que participaron de ese primer momento. Entonces, para nosotros fue una pieza fundamental cuando hablamos del proyecto educativo nacional que nos dio las orientaciones para poder trabajar a nivel de región. Pero aquí esa movilización permitió de que en ese lineamiento del PER que tenía Piura al 2021, se planteó que Piura debería tener un modelo de gestión. Porque hablamos que somos una región, como toda la región norte, un polo de desarrollo. Pero a veces confundimos el polo de desarrollo económico, pero no social. Y ahí está el reto. Entonces, en esa manera que nosotros nos planteamos en ese PER, se diseñó un modelo para la región Piura, que hasta ahorita lo venimos trabajando. Ese modelo plantea, por decirte, en algunos de sus puntos fuertes, toma la institución educativa como la primera instancia de prestación de servicio. Y ojo cuando hablamos de prestación de servicio. Entonces, cuando hablamos de prestación de servicio son varias cosas, no solamente enseñar a leer y escribir. Es el tema de asesoría, el tema de acompañamiento, el tema de formar nuevas personas. Entonces, ese modelo prioriza y enfatiza la institución educativa como la primera instancia de la prestación del servicio. Ese fue un punto muy importante. El otro punto siguiendo era el tema de la organización de los núcleos distritales de gestión educativa. ¿Qué es esto? Para nosotros existe un gobierno local que la ley dice que tiene responsabilidad en educación, salud y las demás actividades. Pero ¿en qué momento nos articulamos? Entonces pensamos que el modelo piensa y dice que debería haber una instancia que podamos articular con ese gobierno y las demás instancias. En ese distrito hay recursos por parte del gobierno local, pero también de los sectores del Estado, también de la sociedad civil y organizaciones que hay. Entonces, eso nos ha ayudado tremendamente en un tema de descentralización, en un tema de articulación para optimizar recursos. Nos ha ayudado mucho y los gobiernos locales en Piura son los primeros aliados que tenemos en el sector de educación. Otra de las cosas que nos permitió ese modelo, que es parte de lo que está dejando lo que es el PER 2000 al 2021, es que la dirección regional tuvo que cambiar su estructura organizacional. Nosotros tenemos una dirección de educación básica, pero no es gestión pedagógica, es educación básica, tiene que ver todo, desde planeamiento, el desarrollo, los procesos hasta la evaluación, tanto en lo administrativo como en lo pedagógico. Entonces, esa dirección de educación básica que hay en la DRE y en la SUGELE, pero también hay otra dirección, que es la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Productiva. Hemos articulado los institutos superiores tecnológicos, porque somos un polo de desarrollo, con los centros técnicos productivos. Entonces, ahí hay una dirección que se encarga de articular todas estas instituciones para ver cómo va la educación técnica, por dónde los jóvenes al terminar su secundaria o algunos que no van a las instituciones de educación básica regular puedan tener una opción laboral y que puedan tener mejores condiciones de vida, mejor tratamiento en su centro de trabajo. Entonces son cosas que a usanza de lo que es el proyecto educativo nacional, nosotros lo tomamos como región y hemos venido trabajando. Otra de las cosas también
podemos indicar es que le dimos una reestructuración al tema de la primera infancia. Nosotros estamos más o menos en una atención del 95% de la población de 3 a 5 años. Se organizó con el gobierno regional el Sistema Regional de la Primera Infancia, el CIREPI. Es una buena experiencia que los están replicando en algunas regiones del país. Entonces articulamos, pero también con los gobiernos locales y los sectores, salud, vivienda por el tema del agua y tantas actividades que podemos ver a ese nivel. Sí hay un déficit en el tema de lo que es de 0 a 3 años. Creo que es a nivel nacional no llegamos ni al 5%. En Piura más o menos tenemos un 5% con este sistema, pero aún así es insuficiente. Bien, entonces podemos decir que a nivel del proyecto educativo regional, que son los mismos, se puede decir, objetivos que se plantea a nivel del proyecto educativo nacional, hemos hecho algunos avances que creo que deben continuar. Otro tema es el tema de la educación secundaria. Nosotros tenemos una ruralidad, si tenemos 6.000 instituciones, por hablar instituciones educativas, 2.000 son rurales, netamente rurales. Y ahí hay el problema de la secundaria. No podemos poner en cada pueblo, en cada caserío una educación secundaria. Hemos focalizado un poco los centros rurales de formación en alternancia, que nos da buenos resultados y hay un tema de cohesión diferente, donde la población se empodera de eso y entender que hay otra forma de educación, que no puede ser la regular, la que conocemos. Un tema también importante es la educación de jóvenes y adultos. Un tema aquí. Nosotros tenemos más o menos 100.000 personas de Piura que no han terminado, que son analfabetos puros. 150.000 no han terminado la primaria y 350.000 no han terminado la secundaria. Es decir, 600.000 personas no han terminado la educación básica. Estamos hablando, si somos 1.800.000, estamos hablando de 1/3 de la población. Entonces acá hay un tema bastante interesante, en la cual hemos trabajado mucho, el tema de la educación básica alternativa a través del programa de alfabetización y continuidad educativa, y también estamos avanzando en consorcio y en convenio y articulación con empresariado, con toda la sociedad civil organizada para poder atender esta brecha. Yo quería hacer un recuento de estas cosas a usanzas que este proyecto educativo regional nos ha dejado como algunas lecciones y que creo que debemos tomarlas para continuar en lo que estamos pensando al 2036. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo cordial a nombre de la región La Libertad y de su gerente, el profesor Oster Paredes, y asimismo de los directores de las 16 UGELs que conforman nuestra región. Quien les habla es el profesor Segundo Moreno Infantes, director de la UGEL de Sánchez Carrión, una provincia que está ubicada en los Andes de la región La Libertad. Quería empezar con algo importante que hizo mención la ponente que nos antecedió. ¿Cuánto conocemos nosotros el proyecto educativo nacional? Y en realidad creo que ese es el punto de partida a fin de ver cuántos son los resultados para hacer una evaluación más objetiva. Realmente desde la implementación de este proyecto educativo nacional somos muy pocos los que conocemos este proyecto. Y el 80% del magisterio, como referente en mi provincia, desconoce a plenitud el proyecto educativo nacional. En tal sentido, creo que es un índice que debemos tomar en cuenta a fin de que podamos implementar las políticas con este nuevo proyecto educativo a 2036. Asimismo, nosotros en la región La Libertad hemos sido organizados en 3 microrregiones. UGELs que están ubicados muy cerca de la capital de la región, en la costa, UGELs que están ubicados al valle, en el Valle Chicama, y UGELs que estamos ubicados en el Ande, al margen del río Marañón. Y es preocupante sobre todo en las localidades del Ande,
las comunidades que están ubicadas al margen del río Marañón, las cuales tenemos mayores dificultades y en las cuales se refleja muy poco lo que se avanza en el proyecto educativo nacional. En tal sentido, voy a abocarme a indicar que el proyecto educativo nacional para nosotros, en primer lugar, ha jugado un papel de orientador, propositivo, pero también de aspiraciones para los maestros y directores que lo hemos conocido, que ha enrumbado mejor a metas a las instituciones educativas, pero aún nos falta trabajar con mayor fuerza en esta difusión. Asimismo, hemos tenido nosotros ampliaciones de servicios en educación inicial, es cierto, en la cobertura, pero aún nos falta en la calidad. Y ese es un punto importante que se debe tener en cuenta. A partir del año 2010 y sobre todo en el 2013 y 2014, hemos logrado avanzar bastante en cobertura en educación inicial. Pero nos falta la primera infancia, sobre todo en nuestras comunidades campesinas, en el Ande. Tenemos educación inicial de 3 a 5 años, pero de 0 a 2 años, del 100% de nuestras comunidades, menos del 5% son atendidos con cuna más. Porque otro factor importante es la articulación. Si no nos articulamos entre instituciones educativas, entre UGELs, pero sobre todo entre instituciones del Estado e inclusive con la empresa privada, no avanzaremos en lo que es el proyecto educativo nacional. Asimismo, en secundaria hemos avanzado también en cobertura, pero también, al igual que indicaba Piura, tenemos la dificultad de la ruralidad. Población que es muy poca para cumplir con el requisito de la cantidad de estudiantes en el nivel secundario para la asignación de plazas. Aún tenemos instituciones educativas que tienen de primero a quinto de secundaria y funcionan con 5 maestros, con 4 profesores. Y estamos como en la escuela multigrado, que tenemos que unir para el desarrollo de áreas básicas inclusive. Y nuestras comunidades, sobre todo el Ande, nosotros somos el 70% de instituciones educativas unidocentes y multigrado. Y ese es un problema que hoy se está enfatizando más, porque con este proceso de racionalización, que la aspiración de región era tener menos instituciones educativas unidocentes, pero ahora con este proceso de racionalización se está ampliando la cantidad de instituciones educativas unidocentes, porque aquellas multigrado hoy se convierten a unidocentes por el tema poblacional. Sin embargo, aquí hay muchos factores que debemos tener en cuenta. Por eso indicaba que la articulación es fundamental. La articulación de políticas no solamente del sector de educación, sino de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Porque en nuestras comunidades está sucediendo algo muy en particular de 4, 5 provincias, como es Otusco, Julcán, Santiago de Chuco, Huamachuco, Patás, Bolívar, que están dejando abandonados los campos, sus tierras, para venir a las zonas de la agroindustria. ¿Y por qué? Porque no hay una fomentación de una política de los gobiernos locales para mejorar las condiciones en cuanto al tema agrícola. En tal sentido, por eso es importante que hoy hablemos acá también este espacio para que se hable de la escuela rural. Y lo que buscamos es que haya una articulación entre entidades del Estado. Con respecto al objetivo 1 de la atención prioritaria a la educación inicial, un factor importante para nosotros es mirar a la anemia, a la desnutrición y anemia. Hemos tenido el distrito más pobre a nivel del país en Sánchez Carrión, el distrito de Curgos. Sin embargo, hemos logrado implementar un proyecto articulando a todas las instituciones. Y los últimos resultados que nos daba el Ministerio de Salud, de 87% de anemia y desnutrición, hemos bajado al 2%. Es algo increíble quizás, pero se ha logrado con la articulación interinstitucional de gobierno local, del MIDIS, del sector educación, pero también de las ONGs,
que tienen que apostar para el mejoramiento de lo que es el servicio educativo. Por otro lado, en educación secundaria, un factor importante que no le estamos dando mucho interés es al tema de convivencia, al tema socioemocional de nuestros estudiantes. Por eso en la región se empezó a liderar un proyecto desde hace 2 años atrás sobre los tutores, en donde había un pedagogo, un psicólogo y un trabajador social, y que hoy también han llegado a través de un equipo de apoyo a los equipos de convivencia y que en verdad nos han dado muy buenos resultados. Hemos tenido una jornada de la celebración del Día de la Juventud, en donde en mi provincia, voy a tomar como ejemplo, siempre se miraba al gobierno local que dé la torta, que dé el grupo de música para la celebración. Sin embargo, hemos promovido desde UGEL a fin de que nos sentemos a dialogar con los jóvenes y atender su problemática. Y miren, algo increíble, todos quieren que miremos sus problemas en la situación socioemocional. Por eso el factor de tutoría es fundamental que se tome en cuenta. Muchísimas gracias. Buenos días a todas las autoridades presentes. Quisiera partir de algo muy importante que es el lema que a mí personalmente me ha gustado, donde dice, todos somos educadores. Qué bonito hubiese sido si este lema hubiese empezado también con el PEN que tenemos actual, pero también me hago la pregunta sobre quiénes somos todos. ¿Quiénes somos todos los educadores? Si en la actualidad no estamos involucrados toda la sociedad y no nos hemos involucrado para el éxito de este PEN al 2021. Este proyecto educativo nacional ha sido la ruta que hemos tenido nosotros en las diferentes regiones para poder elaborar nuestro proyecto educativo regional, el cual está articulado, pero en el caso de mi región de Tumbes, que fue elaborado por un conjunto de profesionales que realmente es para quitarse el sombrero, preocupados por mejorar la situación en Tumbes, elaboraron este proyecto educativo al 2025, imagínense, lo tenemos al 2025, pero que han pasado los gobiernos, 2 o 3 gobiernos, y ha quedado encajonado, encarpetado, y el cual no se ha desarrollado las políticas educativas regionales. Entonces, tomando algo que dijo Walter Peñalosa, dice que debemos procurar nosotros hacer una educación no parcial, de un único aspecto, sino integral, humanización, socialización y culturalización. Debemos trabajar nosotros este proyecto educativo nacional al 2036, pero tomando conciencia e involucrando a todos los que somos responsables de la educación, instancias públicas y privadas. El proyecto educativo nacional no ha tenido la difusión que debía haber tenido, y yo comparto con mi colega, o sea, ¿cuántos conocemos? Ya es la pregunta que nos hizo Patricia, ¿cuántos conocemos el proyecto educativo nacional? Y sabemos que muchos de nosotros no lo hemos leído, y si lo hemos leído, no lo hemos analizado y no hemos reflexionado sobre cómo desde nuestras regiones tenemos que apuntar hacia esa visión que encontramos en el PEN. Cuando hablábamos de los 6 objetivos estratégicos y analizando cada uno de ellos, decimos, el primero, oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. ¿Cómo podemos hablar de igual calidad para todos cuando en mi región el 46% de niños de 0 a 5 años sufre de anemia?
¿Cómo podemos hablar de educación para todos si hacemos énfasis a la primera infancia solamente de 3 a 5 años y de 0 a 2 años? Los programas, por ejemplo, no tienen ni siquiera locales, no se les brinda los recursos y dejamos que las promotoras se encarguen bajo la responsabilidad de adecuar esos espacios donde tenemos a estos niños. Cuando el programa de Coliwarma no atiende a estos programas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de calidad y igualdad de educación? ¿Cómo podemos hablar también de las instituciones educativas de zona rural? Cuando no mejoramos su infraestructura, ¿por qué tenemos pocos estudiantes? La meta es baja, o sea, donde hay más alumnos, ellos sí tienen la oportunidad de mejorar su infraestructura, pero instituciones de zona rural donde albergamos 20, 30, ellos no tienen los derechos que tienen en zona urbana. Entonces, ¿cómo podemos hablar de calidad y de igualdad? ¿Cómo podemos hablar de igualdad y de calidad si en este proceso de racionalización, en un aplicativo frío, hemos convertido las instituciones polidocentes en unidocentes y multigrado? Cuando hemos sacado maestros de esas instituciones educativas para enviarlas a otras instituciones educativas y hemos dejado a directores con aulas a cargo y le exigimos que actúen con liderazgo pedagógico y le exigimos que mejoren su gestión escolar e institucional. Creo que no hemos entendido los objetivos estratégicos ni la visión del proyecto educativo nacional. Cuando hablamos de estudiantes de instituciones educativas que logran aprendizajes integrales y de calidad, nosotros estamos más preocupados en los resultados de una evaluación censal, una evaluación estandarizada que solamente toma 1 o 2 o 3 competencias, cuando lo que buscamos es la formación integral, cuando estamos descuidando la evaluación de aula, cuando no tenemos a los maestros preparados para atender a los niños con necesidades educativas especiales, pero sin embargo los acogemos en estas instituciones de jornada escolar regular. ¿Cómo podemos hablar de mejorar la educación superior si no está vinculada a las demandas y necesidades laborales que se tienen en la sociedad? Estamos empezando, y aquí sí, el Ministerio se está preocupando por licenciar, por mejorar estas condiciones básicas en las universidades y en los institutos que tenemos. Queremos una gestión descentralizada en nuestras regiones, pero sin embargo seguimos dando las políticas y el presupuesto lo manejamos desde el gobierno central. Entonces, sigo diciendo que no hemos entendido todavía, en este caso, la visión del proyecto educativo nacional y que espero que el 2036 realmente se difunda, se sensibilice a todos los que estamos involucrados en este proyecto. Se están mejorando y el Ministerio está tomando y está recogiendo las voces y demandas de nosotros los maestros, porque justamente lo decía Patricia el lunes, ha salido una modificatoria de la Ley de Reforma Magisterial. También las instituciones de jornada escolar completa, con la inversión que se está haciendo, realmente no está dando los resultados para los cuales fue creada este modelo de servicio educativo. Porque si nosotros lo comparamos en las evaluaciones censales, las de jornada escolar regular tienen mejores resultados. Bueno, quería compartir eso, realmente sensibilicémonos. Es bueno estos espacios que nos dan para poder compartir y hacer llegar nuestras voces para que este proyecto del 2036 recoja, mejore y continúe lo que se programó al 2021. Muchas gracias. Era casi necesario
contar con aciertos, con desaciertos de la política educativa nacional. Voy a señalar algunas aproximaciones con respecto a los objetivos propuestos y su implementación desde el año 2007 a la fecha. En primer lugar, sobre las oportunidades y resultados educativos de igualdad en calidad para todos. Señalamos que existen todavía inequidades educativas aún reflejadas en las zonas urbanas, en las zonas urbanas marginales. La inclusión todavía ha sido ineficiente en su implementación. La primera infancia es aún la población que espera. En los últimos indicadores reflejan que la afectación por la anemia sigue retrasando el desarrollo cognitivo, emocional de cada niño, así como su capacidad de aprender. Muy poco se ha tocado en este tema. Muchas veces se ha tocado como una política de Estado, pero muy poco se ha avanzado en este aspecto. Del objetivo, estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad, se observa todavía esa brecha en la carencia de infraestructura, que ha dificultado no solamente a nuestros maestros, a nuestras autoridades, de enseñar bien en estos espacios físicos, hasta la distribución de los textos escolares, que ha sido dificultoso. Sin embargo, las orientaciones pedagógicas han ido incluyendo procesos de desarrollo importante, como el trabajo por competencias y las rutas de aprendizaje. Del objetivo, maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia, se sabe que uno de los aciertos ha sido la promulgación de la ley de la carrera pública magisterial, que ha permitido en algunos casos ir mejorando la calidad. Pero hay una carente todavía desatención a las necesidades pedagógicas de los docentes. Pero también en algunos aspectos ha habido unos desaciertos en este sentido. El reconocer a los docentes en este sentido. Del objetivo, gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad, aún sigue siendo, es una tarea pendiente aquí en Lambayeque. El centralismo, la ausencia de la familia en el proceso formativo y los casos de corrupción se han ido percibiendo en los últimos años. La pobreza y sus efectos de exclusión han ido dificultando el desarrollo de los niños y niñas y sus aprendizajes, y el acceso educativo sigue siendo una respuesta pausada en el sistema educativo. El objetivo, la educación superior de calidad, inmersa al desarrollo nacional, se manifiesta en una desarticulación entre los niveles del sistema educativo, de la educación básica regular y educación superior. El desarrollo y la baja competitividad a nivel nacional, el índice de empleabilidad en los últimos años se han ido afectando por la falta de espacios laborales, el subempleo, que han asumido una pobreza en algún sector de la población. La carencia de personal técnico ha desfavorecido el desenvolvimiento ocupacional y la productividad nacional. En nuestra región, así como en las otras regiones, que es el caso común, en educación superior, esa desarticulación, ese nexo entre educación básica y educación superior. ¿Qué estamos haciendo por nuestros estudiantes? Esa desarticulación ha ido generando dificultades. Y las últimas estadísticas demuestran que nuestros alumnos, cuando ingresan a educación superior, tienen dificultades netamente competitivas cuando egresan. ¿Por qué? Porque nos estamos preocupando muchas veces por el ingreso a la universidad. Mientras no cambiemos el proceso de admisión a la educación superior, nosotros seguiremos conservando esa desarticulación. En Lambayeque, nosotros estamos trabajando a través de una movilización educativa regional, pues igual que las otras regiones. Tenemos, por ejemplo, un 70% de estudiantes de educación intercultural bilingüe. Tenemos el 70% de estudiantes de zona rural. Venimos articulando
en ciertos aspectos para mejorar la calidad y dar una calidad de educación en su lengua materna. Pero sigue siendo para nosotros ese problema fundamental que acarreamos como una educación netamente lambayecana, que tiene un gran porcentaje que es rural. Estamos dando atención a educación básica alternativa, articulando con los CEPROS, pero aún se tiene algunas dificultades. En este sentido, al hacer el análisis del proyecto educativo nacional al 2021, vemos que todavía hay aspectos que se tienen que trabajar. Si bien es cierto, en cuanto a la reforma magisterial se ha avanzado, pero en algunos casos se ha convertido en desaciertos que muchas veces ha menguado en el desarrollo de la educación. Tenemos algunas brechas, dificultades, que tienen que ser canalizadas, que tienen que ser consideradas. Las voces de ahora, en primer lugar, ver al docente como un profesional que requiere, no solamente con normas centralistas, porque en ese aspecto no hemos avanzado mucho. Hasta ahora, los efectos de la aplicación de la reforma magisterial en el magisterio tiene efectos que han ido dificultando el trabajo, han ido afectando en el desarrollo de la educación. En otro sentido también, no hemos considerado las dificultades de acceso a nuestros niños y niñas de la educación rural. Niñas y niños que caminan 2 a 3 horas para llegar a su institución educativa en Lambayeque. Tenemos comunidades en Cañaris e Incahuasi que realmente, si bien es cierto, todo el material bibliográfico se puede hacer llegar, pero la carencia de aspectos netamente de preparación en el docente ha sido la carencia fundamental. Nosotros seguiremos trabajando desde el lugar que nos corresponde, pero también queremos que en este aspecto, en el proyecto educativo nacional, las voces del docente, del padre de familia, de nuestros estudiantes y de la sociedad civil sean plasmadas y escuchadas para concretizar pues el logro del desarrollo educativo del país. Muchas gracias.